Estamos el día de hoy con Piedad Bonet, la mujer incierta es lo que nos trae, que además, vean la foto, es que cuando yo vi la portada, Piedad, bienvenida, cuando yo vi la portada, cuando me enviaron, es una foto espectacular. O sea, lo que hicieron con la foto es espectacular, pero la foto es preciosa. ¿Qué edad tenías acá? Pues mira que tenía por ahí 22, lo sé por la camisita. Ya estaba o en la universidad o había salido de la universidad. Espectacular, la mujer incierta, y justo queremos arrancar con la temática que tenemos hoy en el programa, Piedad, y que está la mujer incierta. La mujer incierta, pues es una historia, no es una autobiografía porque no estás contando tu vida, pero sí vuelves a la autoficción. ¿Por qué vuelves a la autoficción? Mira, he pensado que ese libro me estaba esperando hacía muchos años, porque en la poesía tú te expones mucho tu intimidad, ¿no? Sí. Pero además muchos de los temas que están en La mujer incierta ya habían sido como tocados de alguna manera en la poesía. La infancia, el padre, la madre, el tema de la niñez y la belleza. Y este libro se me impuso al principio de la pandemia porque me quedé atrapada en un lugar donde no tenía computador, no tenía biblioteca, tenía solamente un cuaderno. Y me acuerdo que empecé a escribir la novela allá. Esto no es una novela. Empecé a escribir estos textos allá también como una manera de sostenerme. Pero luego cuando regresé, entonces escribí qué hacer con estos pedazos, pero ya esto estaba muy arraigada la idea en mí, es decir, como una necesidad. Porque me ha interesado siempre mucho el tema del cuerpo, pero más que teóricamente, a partir de mi propia experiencia, que ha sido, digamos, suena como muy grandilocuente, dramático. No he tenido nunca una enfermedad grave, pero mi cuerpo me traiciona desde que tengo 5 años, todo el tiempo. Entonces, me hacía falta escribir desde ahí, pero esto cogió por otros terrenos, se desprendió de ese, no nunca del todo, porque el cuerpo atraviesa todo el libro, pero me llevó por otros rumbos. Hablando de rumbos y antes de entrar al cuerpo y a otra cosa que yo creo que atraviesa el libro, es muy clara esta contraposición de poesía y prosa. O sea, hay quien dice que son géneros opuestos, ¿no? Hay quien habla de lo poético y lo prosaico justo como una contradicción. Incluso hay quien dice que la poesía está más cerca del ensayo, por ejemplo, que la narrativa. Y sin embargo, tú cambias de género y lo haces muy bien. ¿Cómo le haces para cambiar de registro con tanta comodidad, para ser una poeta narradora, una narradora poeta? Sí, porque mira que durante mucho tiempo desconfié, digamos, había un poeta muy bueno y de pronto encontraba su novela, desconfiaba profundamente. Pero luego la vida me ha enseñado que se puede trabajar en varios géneros. De hecho, yo también he hecho dramaturgia, tengo 8 obras de teatro, todas montadas. O sea, no es un ejercicio por allá solitario, sino con los actores. Pero el teatro es lo que menos se me da. Lo que más se me da es la poesía. Pero lo que siempre quise ser fue novelista o cuentista. A los 24 años intenté escribir mi primera novela y por fortuna tuve suficiente autocrítica para decir, esto no está funcionando. Porque en realidad, desde la adolescencia estaba escribiendo poesía. Ahora, los narradores que más me gustan son los muy poéticos. Por ejemplo, Proust me deslumbró. Después descubrí a Isaac Dinesen. Y por el camino tengo una lista maravillosa. John Banville, Bohumil Hrabal con Una soledad demasiado ruidosa, todos sus libros. Entonces, esos son los que me llegan al alma y podría decir que han sido mis maestros. Aunque Truman Capote, que no es especialmente lírico, también me enseñó cosas en esa prosa. Los norteamericanos en general, Carson McCullers, etc. Entonces,
lo que un escritor tiene siempre es una intuición. Esto es un poema, esto sería una obra de teatro. A veces dicen, esto sería un cuento y de pronto se le convierte en novela, porque también puede suceder eso. Pero yo creo que es muy difícil que nosotros nos equivoquemos en una cosa de esos. Lo que sí pienso es que mi narrativa está impregnada, o yo quiero que tenga un aliento poético, sí. Lo cual no quiere decir que está lleno de imágenes, ni de cosas musicales especiales, ni de fiorituras de ninguna índole, pero sí creo que constituyen un mundo completo. Ahora que hicieron un estudio preliminar para la antología del Reina Sofía, la persona que lo hizo son 120 páginas. Nunca había visto una lectura tan precisa y que me iluminó incluso a mí, porque encontraba unas relaciones que yo jamás había establecido. Sí, fue muy chévere. Entonces, yo creo que ya maté yo ese prejuicio con mi propia experiencia y ya me animo a leer o novelistas que de pronto hacen poesía. A eso les va menos bien. No tiene sí, sentido. A eso les va menos bien. De pronto uno que lleva 10 y que es un añorante de la poesía y el pobre fracasa, ¿sí? Pero en el fondo lo saben. Es que además todos empezamos como apuestas en la adolescencia y pubertad. Afortunadamente sí. Muchos dejamos el camino sin que nadie se enterara, que era lo que correspondía. A mí me pasa algo curioso con La Mujer Incierta porque yo sabía de qué iba La Mujer Incierta, yo sabía qué era lo que iba a leer. Nos vimos en Panamá el año pasado y te faltaban las últimas páginas y hablamos acerca de esa dificultad de terminar. Y conozco a Piedad, pero yo la leía y cada vez la leía más desprendida de ti. O sea, la leía cada vez más como una novela. Como ese otro personaje al que le pasaban cosas, que en el internado le pasaban cosas, que de pronto tenía me encanta el encuentro con un poeta en donde dice, pues creo que estoy dudando de que yo misma sepa de poesía, ¿no? O sea, pero me desprendí completamente en algún momento de que eras tú. Me parece que eso muchas veces con la no ficción puede generar una barrera, pero de verdad que al final parece una novela. O sea, es la historia de un personaje. Sí, mira, Vivian Gornick, en un libro maravilloso que tiene sobre la narrativa personal que llama La historia y la circunstancia, pero eso lo encontré después de haber escrito esta novela, dice una cosa muy cierta y es, tienes en la no ficción que construirte como un personaje que sea lo suficientemente distante y lo suficientemente cercano. Sí, porque si lo haces completamente distante, que a veces ha pasado, ya voy a dar unos ejemplitos, entonces pues no vas a lograr esa conexión emotiva con el lector, pero si lo haces muy cercano, entonces de pronto se te convierte en una cosa anecdótica que eso no le interesa a nadie. Pero hay libros de no ficción donde falta, digamos, como la vibración emotiva. Es que estoy pensando en Jean Améry, que hace unas memorias donde él utiliza unas estrategias maravillosas, como por ejemplo hablar de él en tercera persona, luego habla en segunda persona, pero es tan intelectual el acercamiento que hace que como que no logras penetrar en el hombre que era él, que además debía ser muy interesante porque era un hombre muy torturado que terminó en el suicidio. A ese que añoras ver como que no logras verlo. Pero hay otra cosa, Mayra, y es que tú siempre estás escribiendo para un lector. Y entonces ese lector no se te puede aburrir. Entonces tienes que ir buscando todas las maneras de... Yo podría decir es como estimularlo, ¿no? Y por eso da la sensación de que es una novela, ¿no? Hace rato empezaron a hablar del cuerpo como uno de los ejes de La Mujer Incierta. Yo creo que hay otro
que hay otro, y conforme lo leía, a diferencia de Mayra, yo no te conocía, yo no sabía de qué iba el libro ni nada, pero de pronto me dio la impresión de que escogiste parajes en diferentes momentos de tu vida que se terminaron relacionando de alguna forma con aquello que te llevó a ser escritora. Porque están, de hecho, acabas con el lector, pero eso lo iba yo a preguntar después, pero ya lo mencionaste. Pero ¿qué tanto entonces estas etapas que elegiste te definieron como escritora? Más que hacer la escritura de estas etapas, pues, como en este juego. Absolutamente todas. Desde que nací. Porque yo me acuerdo de mi propia mirada infantil. O sea, deslumbrada con el mundo. Y también aterrada con el mundo. Porque, como dice Rosa Montero, yo pertenezco a, vamos a ponerle un nombre más liviano que el que usa Rosa, que es al club de los nerviosos. ¿Sí? O sea, no a la raza, ni bueno, al club de los nerviosos. Entonces mi mamá me daba goticas muy chiquita porque yo debía ser una niña como miedosa. ¿Sí? Pero mi mamá también tenía sus temores, y mi papá sobre todo, ¿no? En un poema digo que él me legó el regalo amoroso de su miedo. Pero yo me acuerdo lo que me impactaban las luciérnagas, lo que me impactaba una cometa en el cielo volando. De ahí nace mi mirada poética, ¿sí? Pero además mi mamá me hizo lectora muy rápido. Y entonces yo me metí en el mundo de la fantasía. Y cuando tenía como 7, 8 años, me di cuenta que ese mundo que me había leído no existía. Y fue como un duelo, un primer duelo que yo hice. Bueno, luego viene una adolescencia muy atormentada, donde la literatura me soportó. Y luego yo podría decir que ya cuando me hago escritora sin publicar, porque uno puede ser un escritor que no publica, a los 20 y pico, era sobre todo la insatisfacción. Entonces yo creo que la insatisfacción y como una especie de desazón permanente ha tenido, es decir, está en la raíz de mi quehacer literario. Y mientras más escribo, más necesito escribir. Como que yo creo que muchos escritores sustituimos la vida con la literatura. Hay unos que no, como Joseph Conrad o como Rimbaud, ¿no? Que se van el mundo los llama. Hemingway. Sí, Hemingway. Yo me aferro a la literatura como sustituto de una vida que a veces me resulta pesada. Y esto es un proceso de racionalización del proceso de la escritura. Lo pregunto porque sabemos que uno escribe desde diferentes niveles de conciencia, ¿no? Hay incluso estas categorías de un autor inconsciente, un autor liminal, algo que uno no siempre está consciente de todo lo que escribe. Pero para escribir sobre el proceso de la escritura, sí hay que estar consciente de él. Sí hay un proceso de aprehensión de esa... No se te olvide que yo fui profesora 32 años y analizaba pues en los textos un montón de cosas que tienen que ver también con lo biográfico. Por lo biográfico que estuvo tan proscrito durante un tiempo, dice que el autor no interesaba para nada. No, a mí me interesa profundamente cómo murió ese hombre, en qué circunstancias creció, etcétera. Entonces, yo fui creando una conciencia sobre la escritura a partir de esa enseñanza. Pero además he sido una mujer que ha necesitado mirarse. Entonces me he mirado a veces en los consultorios de los psicólogos o los psiquiatras, no con demasía, porque no quiero ser una paciente perpetua. Ajá. No. Por momentos he ido como a tratar de solucionar cosas allí, pero la mejor manera de mirarse es leyendo, porque tú lees y te reconoces en el otro, ¿no? Y también los años. Es decir, a medida que tú envejeces, pues ya tienes una conciencia mayor de quién eres. Y yo creo que ese libro no lo habría podido escribir a los 40, ¿no? Es decir, es una cosa que se te impone cuando ya tienes vida suficiente para que mires hacia atrás.
Lo que dices de la importancia de la lectura, por eso la importancia de las citas en La mujer incierta, de citar a otras escritoras, Sí. de encontrarte en otras. Creo que sobre todo mujeres. Porque me ayudaron mucho las mujeres, pero no quiere decir que no haya hombres, o sea, que yo haya hecho una lección deliberada, sí, no. Esa Carrer, por ejemplo, que me leí yoga mientras estaba escribiendo este libro, etcétera. Yo creo, primero, que tengo una manía académica que me lleva a acordarme de las cosas para citarlas. Pero no es por eso que cito, es porque quiero decir que yo soy también eso que leo y que esas personas están siempre presentes en mi vida y me constituyen. Y también creo que y ahí lo digo de manera un poco irónica, porque conozco a alguien que dice cosas de otros y nunca las cita, pero le he encontrado frases exactas de otros autores y no dice. Me parece que eso es una mezquindad, ¿no? Entonces me parece que es muy, es decir, hay que ser generoso y hay que decir, Rosa Montero me dio cosas para este libro, Siri Husband me las dio, Natalia Ginsburg está ahí. Es decir, hablar de mis fuentes y de mis hallazgos y también otorgarle al lector esa información. Léete esto, sería buenísimo, porque yo soy literatura. Yo soy sobre todo una mujer constituida por la literatura porque le dediqué a ella y le sigo dedicando toda mi vida. Hablabas del cuerpo como parte fundamental de La mujer incierta, como eje en La mujer incierta. Es el cuerpo y todas sus vicisitudes y la salud mental también. La salud mental se están cruzando los dos, toda la historia de La mujer incierta. Y me pregunto cómo hiciste para equilibrar esos desequilibrios constantes dentro del texto. Del cuerpo. Del cuerpo con todo lo que tenías que observar del cuerpo y reobservar, y de la salud mental con todo lo que tenías que observar. Es que mira, la escritura de un libro es siempre una aventura y está llena de hallazgos. Y yo no podría definirme nunca me había definido como una persona que tiene una fragilidad mental, ¿no? Ajá. No, porque como he ido por la vida con suficiente paso fuerte, eso estaba como en la retaguardia. Pero de pronto esto pasó a un primer plano y me doy cuenta de que en realidad yo he sido una persona, o sea, otra vez el clan de los nerviosos, ¿no? Que eso ha determinado montones de cosas. Entonces, el equilibrio viene solo, porque yo no me puedo poner a proponerme equilibrios, ¿no? ¿De dónde nace el equilibrio? De mi conciencia como lectora. Yo quiero que mi lector no vaya a ver una mujer un día en el horror de la enfermedad mental o de la enfermedad física, sino la realidad de lo que soy, que es una mujer que en su vida eso tiene pesos relativos, ¿no? Sí, a veces se ponen duras las cosas con esos miedos, ¿no? Vuelven en la vejez, ¿ah? Los ataques de pánico que ya pensaba desterrados, de repente han vuelto. El verdadero problema era ser capaz de confesar esa fragilidad. Sí. Pero si tú no encuentras a un escritor que sea capaz como Carrer, de decir, soy bipolar, lo descubrí a los 60 años, me pusieron choques eléctricos. Hombre, ¿por qué lo vamos a menospreciar por eso? El problema estaría en nosotros como lectores, que tenemos prejuicios. No, es que estamos en una época donde la fragilidad mental se ha incrementado brutalmente, porque es que estamos expuestos a miles de cosas, entre otras a la posibilidad de la extinción. Venimos de una pandemia, el cambio climático nos está mostrando cosas aterradoras, tenemos esa cosa horrible de las redes, que vino a entorpecernos la vida, ¿no? Y a facilitárnosla también en algunas cosas. Pero entonces yo creo que un escritor tiene una obligación de señalar esas cosas que están sucediendo en su época, que de resto, pues ese esfuerzo gigante de estar 2 años escribiendo un libro para ocultar cosas fundamentales, pues no vale la pena. Oye, Piedad, ¿te apapachaste?
apapachaste a esta chica, la jovencita. A mí hubo una escena que sí, o sea, estuve a punto de mandarte un mensaje. Pero esta escena tan violenta, cuando estás amamantando y entra este hombre que además es mayor, es jefe, o sea, es una autoridad y entra y tú le dices, oye, es que voy a amamantar. Ah, no, sí, yo soy un hombre de mente abierta, yo soy un hombre liberal. Me dio tanto coraje, pero también pensar en la escritora que está recordando, que está rememorando y estos pasajes que deben haber sido muy duros. Me imagino que también hiciste un pacto con la Piedad jovencita, con la Piedad niña, o sea, se apapacharon. Sí. Me dio mucho pesar de esa niña. Ajá. Me dio pesar de esa adolescente. Me dio mucho pesar de esa mamá joven o sea, me vi así lejana y frágil y yo sí, es que todavía puedo revivir el sufrimiento que tuve. Ay, sí. Sí, porque esto es como cuando te sientas en el diván y cuentas una cosa y lloras, ¿no? Que se supone que es lo que tienes que hacer. Aquí yo no lloré. Lloré con el libro sobre Daniel, porque era otro, no era yo. Pero ¿por qué no lloré? Pues porque ya soy otra. Y porque logré eso que me había propuesto y que durante tanto tiempo pensé que no iba a lograr. Sí, que yo a los 15 quería ser escritora y a los 30 no lo era. Claro. Entonces, también pensé en los jóvenes, porque yo amo mucho a los jóvenes, porque estuve en las aulas mucho tiempo. En ese que quiere ser escritor y le toca estar en un call center, ¿sí? O en esa que quiere ser escritora y tiene 2 niños y no sabe cómo sacar las horas. Entonces, pues no es que me las propusiera, ¿no? Sino que están ahí en mi cabeza para decir, mira, sí se puede, ¿no? Yo lo pude hacer. Pero eso se me reveló a la mitad del libro. Yo iba a escribir sobre la incierta. Ajá. Y de pronto escribí también sobre la que sí había podido y la que tiene certezas. La rebelde. Y esto va a sonar redundante, pero no lo está. Todo el libro es a pasado, menos las 4 esperas, menos las esperas. Ah, sí. Que las esperas tienen que ver con esa Pilar de la edad que está escribiendo el libro. Sí, de esa Piedad, de la edad que está escribiendo el libro, yendo a visitar a sus padres ancianos. Claro. Y que eso se llama la espera. Claro, yo les puse la espera de una manera un poco cruel, ¿no? Sí. Pues porque están de verdad esperando la muerte y ellos lo saben. Sí. Por lo menos mi padre sí lo sabe, ¿no? Y mi mamá lo intuye desde su oscuridad, ¿no? De su cabeza. Porque lo que es aterrador es días idénticos sin mundo de afuera, ¿no? Entonces, pero eso se me reveló también por el camino. De pronto dije, qué dolor hay ahí, pero también qué belleza, ¿no? Mi mamá diciendo un trabalenguas, o mi papá contándome cosas que no aparecen ahí, como que en la ceguera es un síndrome de la gente muy vieja, ve poemas en el techo, a pesar de que es ciego. Lo encontré en Oliver Sacks. Cuando él me lo contó, y después yo fui a mirar algo en Oliver Sacks, encontré eso. Entonces me pareció que era tan necesario, ya que yo estaba hablando de un libro sobre el cuerpo, de un libro también de un transcurrir, ¿no? En el tiempo, poner eso que también puede ser mi futuro, ¿no? Claro. Que puedo tener el futuro de mi madre, que se fue a los 100 años ya, pero el de mi padre, que con ese estoicismo, habiendo sido un hombre tan severo, tan nervioso, y lo lleva con tanta serenidad. En estos días me preguntó cómo estoy recordando mucho de la infancia. ¿Será que eso le pasa a uno cuando se va a morir? Me dijo. Y yo le dije, pues no, papá, ¿no? O sea, podría haberle dicho sí también, sí, papá, pero creo que es porque está quieto, porque está ciego. Lo que le queda es la memoria, ¿no? Entonces, fíjate que él está haciendo con la memoria lo que yo hice también aquí con la memoria. En cambio, mi mamá perdió la memoria. Ya cuando le muestro una foto
de ella vieja no se reconoce, pero se la muestro joven y dice, sí, soy yo. Entonces hay tantas cosas lindas ahí, ¿sí? Que por eso me decidí a poner eso como ese presente que sostiene a la mujer incierta que está recordando quién fue y está tratando de saber quién es. Tampoco lo sé, ¿no? O sea, lo sé a medias. Sí, sigo siendo incierta. Por eso el titulazo de la mujer incierta. Pues vámonos con lo último porque Vámonos. se nos acaba el tiempo. Pilar, acá en la Otra vez le estás cambiando. Pero, no, Bueno, pero es que eso dice en el libro. claro, en el libro dice que todos en algún Todo el momento tiempo. Sí, alguien me tiene que decir Pilar. para que veas Por que eso le... Yo trabajo con tantas pilares que yo creo que por eso lo tengo tan claro. Son muchísimas las pilares que tengo alrededor. Pero por eso puse esas páginas advirtiendo que todo el mundo me dice Pilar. Piedad. Acá en la tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Como lectora, ¿qué manías tienes? Como lectora, ¿Qué manías tienes? así tengo unas manías. La primera es una taza de té que se multiplica a lo largo de la tarde, no demasiado, pero sí. La otra es que tengo que tener mínimo 4 horas por delante. O sea, si son las 2 y tengo una cita médica a las 5, no me siento. Me siento a leer, no me siento a escribir, porque no voy a alcanzar el vuelo. Lo otro que tengo que tener ropa cómoda. Entonces me dejo lo que tengo arriba y me pongo el pantalón de la pijama y unas cosas para estar en la casa. Eso. No necesito demasiado silencio, pero sí necesito silencio. No puedo poner música porque la música interfiere con la música de la prosa o la música del verso. Y debería estar más aislada, pero tenemos esa cosa horrible de la relación con el celular. Y mi celular está ahí y yo miro ahí como por el reojo si me interesa o no, pero digamos que es como una semi-interferencia. En realidad estoy muy sola en mi casa, en mi biblioteca, que es un ámbito que amo. No, lo que te quiero decir es, no puedo escribir en un café, cuando viajo no traigo computador, lo que traigo es para tomar noticas nomás, pero ni siquiera mis columnas las escribo cuando estoy afuera, las dejo listas y las mando antes, aunque no sean coyunturales, porque yo cuando viajo lo que estoy es mirando el mundo, leyendo y gozando el día a día de una cosa fuera de mi casa. La mujer incierta, Piedad Bonet, ya está en todos lados, ya está el audiolibro, ya está el ebook, no hay pretextos. Y nos encantará que nos mande sus comentarios si ya la leyeron o si va usted apenas a emprender el vuelo, pues que nos compartan sus comentarios. Gracias, Piedad. Bueno, a ustedes muchas gracias. Vamos a lo que sí.